Continuamos en diálogo abierto y, por supuesto, el gran tema es este famoso decretazo del presidente de la República, y yo quiero recordar que él desde la campaña siempre mencionó que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Y este decreto, pues, pone todo al revés y lo pone a él por encima de la ley. Ya veremos los recursos de inconstitucionalidad. Pero yo quiero partir de este análisis. El presidente decreta que las obras de infraestructura del gobierno son de interés público y de seguridad nacional, por lo cual evita o de alguna manera se autodesregula para tener que hacer trámites, pedir permisos y que no le revisen contratos y presupuestos. Pero esto lo está haciendo en contra de su propio gobierno. El elefante reumático es su gobierno. El que no le deja hacer las cosas es su gobierno. Y yo estaría de acuerdo en una medida de desregulación si fuera aplicable para todos. En este caso es única y exclusivamente para su gobierno. Y entramos en una dinámica de opacidad, de falta de transparencia, y perdón la palabra, pero estas cosas sí se parecen un poquito a un tema dictatorial, ¿no? Y yo creo que aquí lo grave, independientemente de que se pase por encima a su propio gobierno, que es el que no le ha funcionado, y hay que entenderlo. Este decreto del presidente, que además me queda claro que sus asesores jurídicos no le dijeron que se lo van a votar en la Corte, lo único que demuestra es la desesperación de que las cosas no le han salido, porque así como él decía, el elefante es reumático, pero este es su elefante reumático. Fernando. Sí, coincido totalmente contigo, Memo, en el sentido de que es una medida que él toma seguramente muy pensada porque no estaban las cosas funcionando, no está saliendo como él quería o él piensa que podría haber salido. Si analizamos cada uno de los proyectos principales o importantes que él tiene, pues todos tienen diferentes retrasos o incrementos en los presupuestos base al presupuesto real, que bueno, se están saliendo de control y de medida. Y cuando tú haces las cosas sin planeación, sin unos estudios originales o proyecto y planeación, pues al final las cosas no salen bien. Y aquí estamos empezando a ver un poquito que se está conjuntando todo. Yo que he estado y que de alguna manera he participado al frente de los ingenieros civiles y que hemos luchado durante muchos años por la planeación de la infraestructura a nivel nacional, aquí te das cuenta que al final con cero planeación y decir vamos a avanzar y vamos avanzando conforme se va desarrollando el proyecto, pues eso al final demerita la calidad de los proyectos que te dejan. Y dos, los sobrecostos que tienes son altísimos. No hay dinero que generemos, y más ahora cuando no hay inversión extranjera importante y cuando los empresarios nacionales no están generando como venían generando, no hay manera de que él obtenga todos los recursos que requiere para terminar estos proyectos. Entonces yo creo que en efecto esta es una medida pues, de emergencia para él y que además viene a poner tengo otros datos a cero datos, hace que la opacidad se dé, hace que esa transparencia se elimine al 100%, y bueno, pues, creo que para el tema de desarrollo de infraestructura es muy grave a nivel nacional. Sí, de infraestructura per se, por el tema de que no vamos a saber cómo están los costos, y recordemos que en el pasado, si hemos sabido que ha habido despilfarros o desfalcos, es porque había acceso a la información. Ahora no la va a haber. El presidente dice que le tengamos confianza. Pues a lo mejor se la puedo tener a él, pero no a los 300 o 400 involucrados en cada proceso de obra que no vamos a poder saber. Y sobre todo, el tema de los trámites. Ya no es necesario que esperar más que 5 días para que le den impactos ambientales, se autodé los permisos, cuando eso pues es totalmente inconstitucional, pero sobre todo, insisto, esta es una muestra de que el gobierno no funciona, Felipe. Sí, Memo, y fíjate que tres cosas dibujan esto. Una, el tema de los amparos constantes que se pusieron para las obras y que para el presidente era el pueblo malo, no era el pueblo bueno, y ahora en los conservadores, y había esta retórica que se volvió una praxis política, es decir, poner el decretazo por encima. Y segundo, el tema también de que se exhibieron los contratos en Santa Lucía con el ejército, particularmente que exhibió discrecionalidad, opacidad en muchos casos, en una institución, digo, habría que comprobarse, pero corrupción que lo puso. Sí, en este caso,
Y fíjate que no es la primera vez que lo hace el presidente. Cuando ya construyó el segundo piso aquí en la Ciudad de México, reservó la información hasta el 2025. Entonces, también no es que ahorita se lo haya sacado y nos sorprenda tanto, nos sorprende la forma en que los está colocando todo esto. Y hay una declaración también, me imagino, y me gustaría preguntarle a mis colegas, una reunión con los empresarios hace poco, con los grandes empresarios. Estamos hablando con Grupo México, con las televisoras y demás. ¿Qué impacto tuvo esto o cómo se podría leer este tipo de encuentros previo al decretazo? Y segundo, el tema también que en su propia declaración del presidente, esta idea de que si no hubiera llegado yo, esto sería un caos y que finalmente, bueno, también es una forma de decir, sin mí no hay país, conmigo está la certeza. Aquí lo que preocupa es que precisamente recordemos, y no es una sorpresa, cuando dijo al diablo sus instituciones, la justicia está por encima de la ley. Y lo han repetido los diputados. La justicia no está por encima de la ley, ni la ley está ligada a la justicia. Son marcos normativos que se tienen que respetar. No estamos de acuerdo, hagamos la negociación para que se cambie, pero no puedes pasar por encima de ello. Entonces, el presidente tampoco es una sorpresa lo que ha hecho. Lo que es una sorpresa es la forma en que lo instrumentó y que generó en todos los sectores un problema. Y remito, por último, y con esto concluyo, al discurso del secretario general de la Defensa Nacional que adhiere a un gobierno, no al Estado. Sí, que eso es lo que vamos a comentar en el siguiente bloque, porque es un tema que merece atención aparte. Sobre esto del decretazo, Pepe, tu opinión. Sí, lo que diría es que parece o un exceso como consecuencia de que se hacen públicas estos malos manejos en el aeropuerto de Santa Lucía y que estos malos manejos pues están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está ejerciendo el presupuesto de manera discrecional, otorgándole contratos a empresas que no existen, cuya dirección no se encuentra o cuyo objeto social no se justifica para darles contratos de millones y millones de pesos. Entonces, esto sale publicado el día viernes y el día lunes sale el decretazo. Probablemente no sea una cosa vinculada con la otra, pero el sábado es cuando sale el secretario y dice hay que plegarnos todos al proyecto de la 4T, hablando de política, cuando claramente en el artículo 4 de la Ley de la Defensa Nacional está prohibido que el titular y todos los militares de alto rango participen y tomen posiciones facciosas en materia política. Y lo último que diría es que si no fue un error, entonces fue adrede. ¿Y por qué fue adrede? Porque de esta manera puede justificar que sus obras no van a estar a tiempo, que el aeropuerto de Santa Lucía no va a poder recibir ni sacar ni un solo vuelo en marzo del 2022 por culpa de los amparos. Y entonces ya tiene una salida política ante una eventualidad que él ya sabe que va a ocurrir. Sin embargo, insisto, porque era lo que comentaba al principio, hay un problema de tramitología que tiene que ver con las propias dependencias del gobierno. Más allá de lo inconstitucional del decreto y que seguramente tanto el Instituto de Transparencia como los partidos políticos lo van a impugnar y lo van a ganar, el asunto es que si él le pide al RAN, a Semarnat, a Fonatur que hagan cosas, la misma burocracia, la misma ineficiencia, la misma incapacidad, la forma en que los hicieron tan chiquitos presupuestalmente, no les da para dar los resultados en tiempo y hay que además sumar que hay muchos funcionarios en el gobierno que no están de acuerdo en cumplir ciertas instrucciones, que no hay comunicación intersecretarial y que yo lo que veo muy claro, más allá de lo grave y de lo peligroso del decretazo, es el hecho de que esta es una medida en contra de su propio gobierno ante la incapacidad manifiesta de sus colaboradores. Pero hay una cosa, Guillermo, o sea, es como si quisieras pedir la autorización para que desplieguen y aterricen aviones en Santa Lucía cuando está el cerro ¿cómo se llama? El cerro que, el cerro que está enfrente ahí. El cerro que está enfrente, el cerro neoliberal. O sea, técnicamente no se puede otorgar ese permiso porque hay un cerro. Con el decreto. Con el decreto sí. Por decreto, oye, Memo, sí. Pepe. O sea, lo que quiero decir es que hay situaciones que son materialmente imposibles de proceder y que con base en este decreto eran, ¿no? Bueno, seguramente le van a decir que oye, no, cuando pero llegó, entonces se va a poder decir, dado que la Suprema Corte, dado que los neoliberales conservadores se opusieron, pues nosotros no podemos cumplir con nuestra palabra. Felipe. Sí, muy rápido, y me voy a tener un terreno de Fernando, que conoce mejor esto que yo. Allí hay procesos de ingeniería o reingeniería administrativa, y no puedes al diablo las instituciones colocarlas en una situación tan endeble.
Esto apostó en su momento Fox, que sé que lo alucinan, pero bueno, fue un momento importante. Lo hizo hasta Miguel de la Madrid en su momento con esta parte de lo moral. Pero bueno, parece que no le interesa este punto. Un último comentario, Fernando. Sí, a ver, lo comentamos. Hay proyectos de infraestructura y tristemente los 3 o 4 grandes que está haciendo en esta administración el presidente como sus principales objetivos, pues requieren un par de años de estudios y de análisis para que pueda tener un proyecto viable, confiable y que todo el mundo se pueda hacer. Ya después viene la ejecución. En la ejecución puedes hablar 6, 8, 10 años, dependiendo qué proyecto es. Ahí están los principales aeropuertos en el mundo, las principales redes como la que está haciendo del Tren Maya, etcétera. No son proyectos que tardan pues más de una década a veces en desarrollarse. Y aquí estamos nosotros una vez más entrando a que por una administración queremos en el plazo que inicia y que termina tener una inauguración y estamos sacrificando al final al usuario y a la calidad del mismo proyecto de la infraestructura. Está la línea 12, por esos criterios se cayó. Por las prisas y por no cumplir con el manual y con el librito. Pero bueno, hay que esperar porque tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública como los partidos de oposición van a impugnar esto en la Corte y hasta donde se entiende, esa impugnación va a proceder y el decreto o acuerdo se va a ir para atrás. Pero bueno, la decisión se tomó y eso es lo que cuenta. Vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula.